¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. Hoy toca análisis NFL nuevamente, no hay noticias, ya saben que es temporada baja y las noticias son muy pocas, muy pocas. Así que... Por ahí solo que vayan ahorrando sus boletos para el Nueva Inglaterra-Filadelfia. Para el En boleto, digo. ese es en No, ya ves que es el juego de el inaugural, ¿verdad? el inaugural y el Sí, juego de homenaje de Tom de Brady. Tom Brady. Hijo supuestamente creo que son los boletos más caros Sí, que hasta ahorita son los más que caros. van a ver. Sí, sí, Ajá, entonces sí. no me sorprendería. Por ahí como te digo, como decíamos de broma, lo firman por un día para que se retire como patriota y ¿sabes qué, Brady? Pues vas a tener que entrarle Para ganar el para ganar el partido. partido porque vamos perdiendo, ¿no? Estaría muy chistoso. Sí, Obviamente no va a sí, pasar, sí, pero no, estaría no. muy chistoso. Toca análisis NFL, continuando con los refuerzos post-draft. En este caso de la NFC Norte, del norte de la Sí, Nacional. sí. Y vamos a empezar con un equipo histórico que son los Chicago Bears. Sí. Que recientemente hablamos de George Halas, Halas, sí, sí, papá oso, George que él Halas. hizo todo lo que estuvo en sus manos y Sí, hasta más sí. para poder sacar el equipo adelante. Sí. Vamos a empezar. Los Usos de Chicago fueron el peor equipo de la temporada pasada al grado de ser el pick 1 global que canjearon con Carolina. Sí, siguen confiando en Justin Fields. Al principio, como que no, el coordinador ofensivo de Chicago, el coach, no se adaptaban, no podían adaptar a Justin Fields a su estilo a lo que querían ellos, a su esquema ofensivo, porque Justin Fields no es un quarterback que su fuerte sea el lanzar el balón. Sí, él es muy de Lamar Sí, Jackson. es más de correr y después, digamos que trataron de orientar el esquema, armar el esquema en torno a eso, a aprovechar su juego terrestre. Y pues, lo lograron medianamente, pero sí, No les alcanzó. sí, les hace falta mucho. No sé hasta dónde vayan a llegar con Justin Fields, si sea el indicado o si en esta pretemporada puedan hacerlo más eficiente en el juego aéreo. Se reforzaron bien, ahorita vamos con Sí, eso. sí, sí. Entonces, por lo mismo que están apostando en el futuro por Justin Fields, pues no Ujú. ocupaban un coreback Sí, de no, primera selección así que global. pusieron en oferta Su primera su primera selección y selección. Panteras pues les ofreció dos primeras, dos Ujú. segundas, Sí, como sí. otros tres jugadores, uno o dos jugadores. Y pues tienen selecciones de draft a futuro, más las que de este año. Ujú. Y aparte, pues consiguieron ahí un buen receptor. Sí, Y pues ese receptor que llega procedente de Carolina con este canje es DJ Moore. sí. Ya que pues tenían a Byron Pringle que no funcionó y pues no lo firmaron. También les llegó en Kill Harry. No me acuerdo si fue la temporada pasada o hace 2 temporadas que igual no está firmado el receptor. Una Sí. primera selección que fue Sí, un hubo varios fracaso. jugadores que no rindieron lo que se Ajá. esperaba. Entonces pues llega para reforzar DJ Moore. Ujú. Llega para reforzar Robert Tonyan, el ala cerrada procedente de Green Bay. Sí, y llega porque el ala cerrada se fue Trevon Wesco a Tennessee. Ujú. Entonces llega a reforzar esa unidad también. A la ofensiva, pues llega Donta Foreman de Panteras. Ujú, sí, sí, llega como corredor. ¿Quién más llegaba llegaba de Minnesota, procedente de Minnesota, Adam Thielen. ¿Te acuerdas que también llegó Adam Thielen? No, él llegó a No, Carolina, él llegó perdón. a Carolina, Sí, sí, sí. cierto, no. Me estoy confundiendo. Sí, Como vi aquí sí. Carolina, dije, no, llega Adam Thielen, no. Sí, llegó otro corredor, Travis Homer, Travis Homer de Seattle. de Seattle, sí Ujú, tiene razón. sí, Me, sí. me, me confundí, me Y fallé. llega como quarterback suplente, Philip Walker, Walker, PJ Walker, PJ Walker ujú, de, de ahí sí, de Carolina, Carolina y ujú, del guardia derecho Ned Davis de de Tennessee. Tennessee, sí, sí. Se les van piezas, se les van un par de piezas, se les va a David Montgomery, el corredor se les va a Lions. Sí, ahí es donde, por eso Ujú. llega Donta Foreman y Travis Homer. Llega el coreback suplente Tim Boyle, Se va, se va, perdón, a ajá, Jets, a se los va a Jets, los Jets. ajá.
también se fue el Trevor Simeon, Siemian, que el que decíamos que ni me acordaba que estaba sí, jugando, que sí, se va a Bengal. a Cincinnati, se Sí. va el tackle derecho, Riley Reef Reef. a Nueva Inglaterra, el Ujú, linebacker Nicholas Morrow que se va a ujú, Eagles. sí, sí, se va también el otro linebacker Matthew Adams a Cleveland. El centro Sam Mustipher se va a Baltimore. Timor, Ya este, decíamos del ala cerrada. Armon Watts, Watts, el de la línea defensiva, se va a Steelers. Steelers, sí, sí. Llegó Tremaine Edmonds de Buffalo a reforzar Sí, esa que fue defensiva. una pieza que, Sí, que sí. no entendí por qué dejó ir Buffalo, Sí, sí, pero exactamente. Y pues yo creo que le va a caer bien esa defensiva de Chicago. Chicago, que las últimas temporadas pues ha estado a la baja. Ajá, lo único, lo último bueno fue las primeras 2 temporadas de Khalil Mack, Sí, sí, sí. Y cuando llegó después Khalil Mack y después se se cayeron. cayeron, sí, sí. Entonces necesitan recuperar esa defensiva, que pues es un equipo que históricamente se ha caracterizado por las buenas defensivas. Y Sí, así es sí. como ha obtenido Y- sus éxitos. sí, Entonces, pues pues, aquella vez que llegaron al Super Bowl contra Indianapolis hace ujú. como 17 Sí, años, sí. más o menos, no fue por la ofensiva, fue Sí, por la fue por la defensiva, defensiva, sí, sí. sí. Entonces, tienen que, si quieren ser un equipo competitivo, tienen que reforzar esa defensiva. Y pues yo creo que les va a caer, Edmonds les va a caer bien en esa Y defensiva. llegó también TJ Edwards, procedente Sí, linebacker de de Filadelfia, Filadelfia. sí, Ujú. sí. Otro de una defensiva que fue muy buena la temporada Dylan anterior. Cole de Tennessee. Ujú, Vamos a pasar con el draft. Pues como les decíamos, tenían la primera selección global, pero la canjearon, la catafixiaron ujú. con Carolina. Carolina. Le cedieron su primera y ellos subieron al lugar de Carolina, que fue primera ronda, pick número 10, era el Ujú. lugar de Carolina, donde eligen al tackle ofensivo Darnell Wright de Tennessee. Sí, sí, número 4 de la nación. Este tackle ofensivo, mm, quieren ponerle protección a Justin Justin Fields, Fields. que tenga Eh, oportunidad de moverse, de aprovechar su juego terrestre. Digo, no sé si en sus planes esté que también Lance. lance, Sería lo ideal. es que sería lo ideal. A lo mejor, como te decía al principio, a lo mejor en esta pretemporada tratarán de hacerlo más eficiente en cuanto al juego aéreo, que también tenga esa versatilidad, porque si se vuelve mucho juego terrestre, se va a volver una ofensiva muy predecible. Predecible y con mucho riesgo de lesión. Sí, 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 Y es tu exactamente. futuro, entonces. Sí, 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 ofertaste tu primera selección porque confías en tu quarterback, entonces para que se te lesione esta temporada, pues, No, sí tienen que protegerlo sí, bastante, bastante bien. sí. Después de ahí tienen el segundo. Tenían una segunda ronda. Ujú. Pero su segunda ronda se la habían dado a Steelers por Chase Claypool. Sí, sí, Entonces, las otras dos que tienen, me parece que una es procedente de Carolina y Carolina. la otra no sé La procedente otra no recuerdo. de quién sea. La primera es en la segunda ronda, pick 53, donde draftean al tackle defensivo Jervon Dexter Sr. de Ujú. De Florida. Florida, el número 7 del ranking colegial. Nuevamente la Pues defensiva. la defensiva, sí, quieren mejorar esa defensiva. Porque aparte la temporada pasada se les fueron varios. Sí, sí. Uno se le había ido a Filadelfia, no me acuerdo quién fue. Creo que sí. Y el otro Mm, se fue a Baltimore. ujú. Si te acuerdas que la acaban de Sí, firmar sí, no hace el mucho, que acaban de firmar. entonces se Sí, les fueron 2 piezas. ujú, sí, sí, Más aparte Khalil Mack que se les había ido antes. sí, es una unidad que necesitan reforzar. De ahí nuevamente la segunda ronda, pick 56, 3 lugares más adelante, draftean al esquinero Tariq Stevenson de Miami. Sí, sí, el número 6 del ranking colegial en cuanto a esquineros. Pues también viene a O reforzar sea, el el perímetro perímetro. que si bien ya no tienes a Rodgers en tu división, Ujú. pues todavía está en Minnesota con Justin Jefferson y Sí, está sí. Lions en un ascenso importante, Sí, entonces sí, tienes sí, que sí. proteger eso. Sí, va a ser una división abierta. Sí, Ahora que ya no está Aaron Rodgers, va a ser una división abierta. Minnesota, pues la temporada anterior, aunque tuvo una buena temporada, era muy impredecible. ujú, Entonces, pues tienen que reforzarse bien. Como dices, van a ser ofensivas explosiva. con juego aéreo y o sea,
tienen que reforzar el perímetro. Sí, porque en tu misma conferencia, no me acuerdo contra quién van este año, Ujú. pero pues en tu misma conferencia tienes a Filadelfia, a Dallas, entonces Sí, sí, a San Francisco. ujú, sí, sí, sí. Entonces pues, tienen que, no solo pueden depender de la ofensiva, Sí, y es un equipo que pues históricamente no han dependido de la sí. ofensiva. De ahí nos brincamos a la tercera ronda, pick 64, draftean a Zach Pickens, tackle defensivo de South Carolina. Sí, el número 6 de los tackles defensivos. Dios. Este. Taponear la mm, asa defensiva. Sí, Tienen ajá. mucho que reforzar. Chicago es uno de los equipos que Sí, tienen mucho que reforzar. sí, que desde la temporada anterior se especulaba que iban a tratar de reforzar Todo lo que en la pudieron. agencia libre porque tenían mucho Era dinero, era el que más el que tenía. tenía más dinero para gastar, entonces iban a reforzarse Con con todo todo. lo Sí, que donde sí, pudieran. porque realmente no tienen nada establecido. Ujú, O sea, como sí, hay sí, muchos equipos que dices, bueno, ya la defensiva ya tienes, te hace sí. falta Sí, ofensiva. no, no, O ya no. tienes coreback, te hace falta esto. Aquí les hace No, falta de Chicago era un todo. equipo que le hacía falta de todo Todo, y de que pues todo. tenía la oportunidad de reforzarse por este amplio margen de gasto, Y entonces, de y selecciones de de draft. selecciones de draft. Entonces, de ahí nos brincamos a la cuarta ronda, donde tuvieron dos cuartas rondas. La primera fue el pick 115. Draftean al corredor Roscoe Johnson Ujú. de Texas. De Texas, número 6 del ranking colegial. Sí, se les fue David Montgomery, que Sí, no sí. había jalado. Bueno, Por ahí tenían el llegó. novato aparte. Sí, y aparte pues llegó Deonta Foreman y Travis Homer. Y tenían al novato, no recuerdo el nombre, que lo estaba haciendo Mm, mejor. sí, sí. Darnell Mooney me parece que era. Entonces, O sea, era receptor. pues No. va a tratar ahí de ganarse un lugar en el roster. De corredores, porque pues, es un equipo que de hecho la temporada pasada fue de los equipos con más yardas terrestres. Sí, sí, sí. Un Y, equipo pues, muy corredor. sí, muy corredor, pero hoy en día ya es muy difícil que un equipo tenga una buena temporada con puro Ataqueta. juego terrestre. Sí, Sí, ya es ya muy no son los complicado. 80. Sí, no, ya no son los 70 ni los 80, entonces ya necesitan tener versatilidad a la ofensiva. De ahí nos brincamos a su segunda selección de cuarta ronda, que fue el pick 115. Ujú. No, de 133, perdón. Donde draftan a Tyler Scott, receptor de Cincinnati. Sí, sí, número 12 del ranking colegial. Pues un receptor que Creo que de este sí vi los highlights, que era un velocista. ujú, sí, 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 un receptor que corre mucho, Ujú. es muy veloz, Y si entonces, tiene brazo Fields para lanzarle un sí, sí, pase de sí. esa magnitud, Digo, pueden hacer grandes cosas. aquí la cuestión es, va a ser lo que pueda hacer Justin Fields Ajá. en cuanto a los pases. Sí, por eso te digo, si tiene buena precisión y potencia, Ujú. pueden destrozar a las defensivas. Sí, sí, esa va a ser Y la duda. con esta base de línea ofensiva que ya se armaron, pues puede. Sí, sí, y le están poniendo, se reforzaron a la defensiva en la agencia libre y ahora en el draft y ya vimos dos jugadores de Sí, ofensiva. va. De aquí nos brincamos a la quinta ronda, que nuevamente tuvieron dos selecciones de quinta ronda. La primera fue el pick 148, donde eligen al linebacker Noah Sewell de Oregon. Sí, sí, número 11 del ranking colegial. Pues otro refuerzo para la defensiva. Sí, ahorita todo lo que puedan agarrar. Ujú. Sí, y se está viendo que a donde más le pusieron atención es la defensiva. Ujú. Nuevamente, segunda selección de quinta ronda, pick 165. Draftean a Terrell Smith, otro esquinero, Ujú. ahora de Minnesota, de la Minnesota. Universidad de Minnesota. Sí, número 14 del ranking colegial. Es que sí les hace falta muchísimo. Sí, sí, esa defensiva Muchísimo. sobre todo la defensiva, de los dos lados, Las dos pero unidades no tenían nada, Ujú. nada, se quedaron sin nada y por eso acumularon tanto dinero, por eso tenían tanto dinero disponible, por eso acumularon tantas selecciones por todo el talento toda la fuga de talento sí, sí, a sí, otros equipos. sí, ya es que se dice que las ofensivas ganan juegos, pero las defensivas ganan campeonatos. Entonces, Pues sí, así ganaron uno en el 86. sí, sí, sí. De ahí no tuvieron sexta ronda, tuvieron dos séptimas. La primera fue el pick 218, donde draftean al tackle defensivo, Otro nuevamente defensivo. otro tackle defensivo. Ujú. Travis Bell de Kenzo Kennesaw State. Ujú. Ajá.
Sí, sí, no tiene ranking Aquí, en el colegial, de los aquí ya fue prospectos. como que al mejor que vieron. Sí, sí, En sí. esta ronda Sí, sí, algo le vieron y sí, pues sí, exactamente, ver si se puede quedar en en el el roster roster. final. Ujú. Y la última selección fue de la séptima ronda, fue el pick 258, donde eligen al safety Kendall Williamson de De Stanford, Stanford. sí. No tampoco estaba dentro de los prospectos del colegial. Otro defensivo que Otro pues refuerzo del sí, perímetro. que también va a tratar de ganarse un puesto en el equipo. A ver, como te decía, Chicago pues, era un equipo que le hacía falta todo, Sí, sí, muchas todo. cosas, sí. Por lo que hemos visto, le pusieron mucha atención a la defensiva. Trataron tanto en agencia libre como en el draft reforzar, llenar los huecos que quedaron en esa defensiva, volverla competitiva, porque pues, ahora, como decíamos, va a estar muy pareja su división. Sí, ahorita con la salida de Ujú. Rodgers, es de por sí Mm, desde la temporada pasada, Sí, pero sí, con la es salida de Rodgers ya va a ser más pareja. más Entonces, peleada ya quieren competir, Chicago quiere tener temporadas mejores que la anterior y muchas antes. muchas antes. Ahorita los Entonces, más fuertes pues, son, pese a todo, Minnesota, ujú. que tiene buen roster, Y y Detroit, Detroit, que sí, se sí, está empezando a levantar. sí, sí, que tuvo Entonces, buena pues, temporada todavía la tiene anterior. chance por ahí de meterse Chicago Sí, entonces pues a esos Green quiso Bay. reforzar su defensiva llenar los huecos a la ofensiva con buenos jugadores, Deonta Foreman, Travis Homer, Homer, poner receptores, DJ Moore, que DJ Moore. Entonces, yo creo que ahí la ofensiva va a depender de cómo juegue ahora Justin Fields, Fields. cuál sea el esquema ofensivo. Yo quiero pensar que en estos meses el trabajo del coach va a ser importante en cuanto a si van a hacer más eficiente su juego aéreo, que no solo sea correr, porque pues, era un coreback que solo era correr, que Sí, cada partido tenía más yardas por tierra que por aire. que en general de todo el equipo. Ujú, sí, O sea, pero pues no puedes ganar así los no, partidos. pues puedes desequilibrar, Sí, sí, puedes sí. hacer jugadas, puedes cambiar el rumbo, pero Sí, no depender totalmente de te va a eso. funcionar en momentos, pero no vas a No, ganar un juego así. Actualmente, digo, ya necesitas ser ofensivas más más- versátiles. y pues lo que dijimos, una lesión, Sí, puedes propenso a muchas aparte lesiones. lo exponen y pues sí, como decíamos, ofertaron su primera ronda porque confían en él como su coreback titular y te lo van a lesionar en la segunda semana Pues no. porque estuvo corriendo todo el juego, pues no es muy buena decisión, ¿no? Entonces, yo creo que va a tratar de cambiar eso Chicago, que no solo sea puro juego terrestre, sino sea más tengan más opciones a la ofensiva. Y ya se me acaba el tiempo para ir a visitar el Soldier Field antes de que se salga. Ya les queda poco ahí. Vamos a brincarnos con otro de los equipos del norte de la Nacional, que son los Detroit Lions. Ujú. ¿Ok? Vamos a empezar con, pues los Detroit Lions son un equipo que no solamente va a abrir el kickoff contra Kansas, Sí, sí. partido. Lions tuvo partidos donde, si bien uno se cayó, pero pues, Sí, sí, sí. estuvo más tiempo peleando que Sí, siendo un equipo mediocre. fue una grata sorpresa, sí, jugó mejor de lo que se esperaba. Muchos dábamos por terminada la carrera de Jared Goff. Goff y Y no, 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 ahí está. este coach que llegó, Campbell, si no me equivoco, pues le dio otra cara a Detroit, Ajá. sí, los hizo jugar mejor y Campbell. estuvieron, de repente estuvieron, Ahí, empezaron más o menos y empezaron, ya de la segunda mitad cerraron bien. en algún momento fue el equipo con más puntos Sí, anotados. En algún exactamente, momento de la exactamente. temporada fue el equipo con más Sí, puntos sí. anotados. Entonces, Sí, le anotaban mucho, pero también sí, anotaba ahí mucho. estaba el problema. Ujú. La defensiva Sí, sí, le como hacía que sí, de falta. repente fallaba en algunos juegos, falló en aquel juego contra Carolina, donde pues si lo ganaban se acercaban más a Prácticamente ya playoffs. hubieran estado en playoffs Sí, porque le ganaron el último partido sí, hubiera dependido de ellos. a Green Bay en
en Green Bay. Con Rodgers Sí, todavía, sí. entonces, y con unos Rodgers, con unos Y- Packers que estaban peleando Sí, que necesitaban ganar esa también por vez. meterse, Ujú. pero no se pudo. Eh, Vamos a empezar con los refuerzos de la temporada baja de la agencia libre. Vamos a empezar con que suspendieron a tres Sí, de sí. sus jugadores por 3 o 4 por apostar. Sí, sí, sí. Dentro de ellos, pues a un receptor me parece. Ujú, sí, A dos de Jameson ellos creo que Williams. fue por tiempo indefinido y otros dos Ya van a ves que a ser unos hasta a algunos. unos, un par, a dos, me parece que Ujú. hasta los liberaron ya por. Sí, sí, sí. Sí, esos que fueron suspendidos por tiempo indefinido, pues ya los dejaron ir. Se me van ahorita Pero sí me los acuerdo que el nombres. receptor Jameson Williams Ujú, sí, está sí. Sí, en él 6 sí, partidos, sí, algo seis, así. seis partidos Entonces, más o los menos. primeros 6 van a estar un poquito. Uy, no sé qué fue. Un poquito, pues limitados en cuanto a esa parte. Ujú, Se les va el receptor DJ Shark también, que sí, se les sí. fue a Carolina. Ujú, Se les fue el esquinero Jeff Okuda, sí, que se fue a Atlanta. Atlanta. Llega el guardia derecho Graham Glasgow de Denver. Denver. Llega el receptor, regresa el receptor Marvin Jones Jr. Ujú, estuvo en Jacksonville. Estaba en Lions, se fue a Jacksonville y regresa a Sí, Lions. sí. Llega el esquinero Emmanuel Mosley San para Francisco. cubrir, yo creo que esa baja de Jeff Okuda. Sí, sí. Llega el linebacker Jalen Reeves Mavin Sí, de sí. Tejanos. Se les va Jamal Williams, el corredor a Nueva Orleans. Sí, un corredor que estuvo bastante bien la temporada anterior. Nada, se les fue el otro esquinero, Mike Hughes a Falcons. Falcons les quitó los dos esquineros. Mm, Sí, sí, sí. sí, se les fue el corredor de Andre Swift a Eagles, que fue el que hicieron un canje para draftear a otro. Sí. Bueno, que llegó de los esquineros, llegó también Cameron Sutton de De Pittsburgh. Pittsburgh, sí, Ujú, cierto, llegó Cameron Sutton. Se les fue el centro Evan Brown de a Seattle. ujú. Se les fue el linebacker Chris Ward a Nueva Inglaterra. Y se les fue el otro linebacker Josh Woods a Cardenales. Arizona. Llega Jake McWhite, el safety procedente de Cowboys. Sí, sí, de Y el Dallas. de la línea defensiva Christian Covington de Chargers. Llega David Montgomery de los Osos de Chicago, Chicago. para cubrir El el safety lugar de Jamal Chauncey Williams. Gardner Johnson Ujú. de Eagles. Se les va Austin Bryant de 49ers y Amani Oruwarille de otro esquinero que Gigantes. se les va A a Gigantes. Gigantes. Y el safety de Sean Elliott, que no sé si lo habías mencionado, No, que se va a Miami. Miami. Ujú. Se les fueron varias piezas, Sí, sí, y sí. sobre todo a la defensiva. Ujú. Y pues no sé si ese era el plan, liberarse de la defensiva porque no estaba rindiendo y empezar a reestructurarla desde cero, pero Sí, se les fueron varios. se reforzaron también con varias piezas como Emmanuel Mosley y Cameron Sutton en las esquinas, por Sí, ejemplo. cubrieron las dos bajas de los esquineros, los dos esquineros que se fueron. Y el safety que llegó Chauncey Gardner Johnson Ujú. de Eagles. Les hacen falta por ahí los linebackers, reforzar la zona de linebackers, que nada más llegó uno, pero Jalen Reeves. no sé qué tan de impacto sea. Ujú. Y pues sí, es lo que dijimos, padecieron de la defensiva. Sí, la defensiva fue la que en esos momentos importantes se cayó y Entonces, les hace falta. Y pues el novato Aidan Hutchinson de la temporada pasada lo hizo bien. sí, lo hizo bastante bien. Muy bien. Y por ahí alguien más, no me acuerdo quién era, se empezó a consolidar uno que tenía creo que hasta nombre latino. No, se me va el nombre. Tenía nombre latino que Ujú. no estaba dentro del presupuesto y empezó sí, a a funcionar. funcionar. Entonces, pues esa parte ya está. Ujú, Les sí. hace falta linebackers y perímetro, mejorar ese perímetro. Vamos con el draft, los refuerzos del draft. Tuvieron una primera ronda, 2 primeras rondas, la selección 12 que todavía es pago por Matthew Stafford. Sí, Todavía sí, están sí. cobrando el canje con Ujú. Matthew Stafford. ¿Dónde draftean en el pick 12 a el corredor Ujú. Jahmyr Gibbs De de Alabama. Alabama? Que Sí, sí. fue cuando nos sorprendió de por qué agarraron a un corredor. Sí, sí. Pero después nos enteramos que habían canjeado No. de Andre Swift a Eagles. Sí, Entonces llega- ya después hizo sentido. Sí, llega a llenar el hueco, es el segundo mejor del colegial, entonces
Vamos a ver qué tal funciona en la NFL, a ver qué Sí, puede hacer en esperemos. este equipo de Detroit. Que era una de las partes que le ayudaba mucho de Andre Swift, era lo que pues descargaba mucho en la ofensiva Sí, sí. de Detroit. Vamos a ver si puede tener el mismo éxito. Después de ahí nos vamos a la primera ronda, Ujú, nuevamente selección 18 que es la de ellos, ujú. donde draftean al linebacker Jack Campbell de Iowa. Sí, sí. Linebacker, que es más linebacker que juega por dentro. Ujú, El número interior. 2 del colegial. Sí, una defensiva que, como dices, les fueron muchas piezas y tratan de que no, de reforzarla, de que Para sea que no mejor. pase Ujú. lo... De que sea mejor que la temporada anterior tuvo partidos buenos, como ese de Green Bay. Ese de Green Ujú. Bay fue muy Sí, al bueno, final que lo pararon a Rodgers ya la no defensiva, y pudieron. tuvieron varios partidos así, pero tuvieron otros partidos. Fue una defensiva, se podría decir que con altibajos. Ujú. Entonces tratan de mantenerla a buen nivel y si se puede, pues mejorarla. Por ahí jugaron contra Nueva Inglaterra, Ujú, imagínate, sí, con la sí. ofensiva que tenía, les Sí, metió creo 30 sí, puntos, algo sí. así, ¿no? No pudieron anotar Sí, y se sí. fueron 30-0, algo Como así fue. decíamos, era un equipo que anotaba muchos puntos, pero también le anotaban muchos puntos Muchos. porque era muy de altibajo su Ujú. defensiva. De ahí nos brincamos a la segunda ronda que nuevamente tuvieron dos picks. El primero fue el pick 34, donde draftean al ala cerrada Sam Laporta de Iowa. Sí, el quinto mejor de ala cerrada Ah. del colegial. Sí, recordando que la temporada pasada se les fue el cerrado, se les fue a Minnesota. Ujú. Lo cambiaron, entonces pues era una posición la cual tenían que cubrir. Sí, sí. Sí, reforzar esta posición porque Ujú. la mayoría de los equipos tratan de tener dos alas cerradas competentes. Solo que tengas Travis Travis Kelce Kelce. o un George Kittle o Sí, sí. un... Entonces, pero aún así pues, no los puedes utilizar todo el partido. Entonces, Bueno. o sea, digamos que tener al menos dos alas cerradas competentes. Sí, pero aquí pues nada más van a tener a este. Ujú. Después de ahí, su segunda selección de la segunda ronda, vaya, fue el pick 45, donde draftean al safety Brian Branch de Alabama. Sí, sí, otro refuerzo para la defensiva. Este es el mejor safety del colegial. Que Estamos hablando de Alabama, que pues es una universidad donde, así como Georgia, y aportaron que muchos son de jugadores. universidades cuyos equipos siempre están en Sí, un alto sí, nivel. exactamente. Entonces, En un nivel competitivo alto, tienen buenas defensivas y pues muchos jugadores de estas defensivas son de los mejores del colegial y Detroit seleccionó a uno que seguramente si no va a ser titular va a estar ahí peleando el puesto de tendría que titular. ser titular de inmediato Ujú, porque safety nada más se reforzaron con Chauncey Gardner Johnson y ujú. pues CJ Moore no lo firmaron. Sí, Will Harris está por ahí, pero pues entonces no. seguramente llegará ahí a ser suplente si no pasa otra cosa, a ser titular si no pasa Pasa otra otra cosa en cosa. estas semanas. De ahí nos vamos a la tercera ronda. Nuevamente tuvieron dos terceras rondas. El Ujú. primero fue el pick 68, donde eligen al quarterback Hendon Hooker de Tennessee. Sí, sí, el quinto mejor prospecto de quarterbacks en el colegial, va a llegar a ser suplente Sí, de de Goff, Jared Goff. pero yo creo que proyectándolo a futuro posiblemente, porque Goff pues ya no es muy grande, No, llegó en 2016. sí, Tiene exactamente, 7 años de carrera, sí, pero pero ha tenido muchos altibajos. La temporada anterior fue muy buena, fue mejor de lo que se se esperaba, esperaba el coach pues, lo supo manejar bien, pero pues no se sabe cuánto te vaya a durar así. en ese nivel. Entonces, Ujú. pues tener ahí a un suplente que pueda, Relevarlo. pueda relevarlo, pueda competir en la NFL. Y este muchacho, pues es buen coreback, mantuvo allá a Tennessee hasta las últimas semanas casi metiéndolos a playoffs solo porque perdieron ahí al final, pero los mantuvo ahí cerca de los playoffs del colegial. Entonces, es un buen mariscal de campo. Nuevamente, su segunda selección de tercera ronda fue el pick 96, donde draftean al tackle defensivo Broderick Ujú. Martin de Western Kentucky. Sí, el número 15 del ranking colegial en cuanto a tackles defensivos.
Este muchacho pues va a llegar a ser suplente O de o de rotación. rotación. Sí, no, Ujú. el titular de tiempo completo, inmediato, no. O quién sabe, pero Sí, lo veo quién muy sabe. difícil. Ujú. De ahí no tuvieron cuarta ronda, tuvieron una quinta, que fue el pick 152, donde draftean a otro tackle defensivo, o es Ofensivo. ofensivo, perdón, Ujú, tackle ofensivo, ofensivo. Colby Sorsdal. Sorsdal de William and Mary. Sí, William and Mary, Universidad William and Mary. no la ubico. Es una universidad de Virginia. De hecho, es la segunda universidad más antigua de Estados Unidos. ¿Cuál es la primera? Harvard. Ujú. Harvard. Sí, en esta universidad parece que estuvo Thomas Jefferson. Entonces, eso Uy, habla de su antigüedad. uy. Sí, es una universidad muy antigua. Es de División uno. Juegan en Ajá. la División uno en la conferencia atlética colonial, creo que se llama. Sí, Mm, no, sí, no es de las el mejor fuertes. nombre para esos Sí, no es equipos. de las conferencias fuertes, pero es de División uno. Ajá. Este muchacho no está dentro del ranking del colegial, no era de los prospectos, algo le vio a Detroit y pues va a tratar de ganarse ahí Pues aunque sea de un lugar, suplente, sí, sí, aunque en sea el de la roster. suplencia. Ujú. Ujú, No tuvieron sexta ronda, tuvieron séptima, que fue el pick 219, donde draftean a Antoine ujú. Green, receptor de North Carolina. Sí, sí, número 15 del ranking colegial, pues igual este receptor, Pues es dentro de los 15 igual, por ahí sí, puede sí, sí. entrar en algunas jugadas. Ujú, sí, a ver, igual si Sabemos. se puede ganar un lugar. Llegó Marvin Jones, pero Regresó. bueno, regresó, pero pues, Se les fue DJ Chark ujú, también. sí, sí, no tienen. Y Jameson Williams pues está Está suspendido. suspendido, entonces a lo mejor en una de esas se puede ganar ahí Un un puesto, puesto. aunque sea titular los primeros partidos Sí, sí, en lo lo que que tiran se la acaba la suspensión. suspensión. Eh, Impresiones generales de los refuerzos de Detroit. Detroit, pues como decíamos, trata de reforzar su defensiva, que fue o sea, es una defensiva de altibajos, tuvo partidos muy buenos, pero también partidos donde pues, se les fueron esos juegos por la defensiva, por fallas a la defensiva. Va a ser interesante verlos la siguiente temporada, si o solo fue esta temporada buena, la anterior fue así como Nada que más nos no ilusionó. nos ilusionaron o si van a seguir con ese nivel. Yo quiero pensar que sí, que trataron de llenar esos huecos de la defensiva donde se les fueron varios jugadores importantes. Y que una defensiva que volvemos a lo mismo Ujú. dio Sí, mucho que desear. sí, en algunos juegos tratan de mantenerla a un buen nivel. A la ofensiva, pues llenaron los huecos. Jamal Williams, con los corredores, llegó Marvin Jones. Ver a qué nivel está Jared Goff para la siguiente temporada. Ujú. Un mariscal de campo que muchos ya lo dábamos Como un fracaso por de la terminado. NFL Sé y que llegaba a Detroit a prácticamente terminar su su carrera. carrera y no, Ahí los jugó tiene, los todo, sí, tiene. sí, ahí silenciosamente los puso ahí en la pelea, entonces va a ser interesante este equipo de Detroit. Me acuerdo de un partido, perdón, creo que fue no esta temporada que pasó, sino la anterior, Ujú. un Rams contra Detroit, donde pues Matthew Stafford se enfrentó contra su equipo anterior y Goff contra su Sí, equipo. sí. Y Goff dio el alma en ese partido, no les Ujú. alcanzó, pero dio el alma pues, en ese Sí, partido se Jared quería Goff. demostrar que había sido un Sí, error. dio el alma, al final ganaron el Super Bowl los Un Rams, error. pero dio el alma en ese partido, entonces pues el chavo, pues, si bien no es elite, pero Sí, pues sí, trata de dar sí, lo trata mejor de de sí. decirlo. La temporada anterior, pues dio lo mejor de sí, el coach estuvo ahí metió mucha mano en ese equipo y lo hizo jugar bastante bien. El cara ese rato estaba soleado y ya se nubló. Vamos a pasar con el siguiente equipo, que es otro de los más importantes icónicos de la historia de la NFL, que son los empacadores Ujú. de Green Bay. Los empacadores sufrieron una novela desde hace como 3 temporadas y ya se acabó. Otra de las series de la NFL. Ya se acabó. Y pues es la baja la baja más importante del equipo. En varios años. En varios años se les va el quarterback Aaron Rodgers Sí, a sí. los Jets. Sí, Que exactamente. si llega, se les va. Es un quarterback que pues, Sí. pasó ahí desde el 2005. Bueno, no Ujú. fue titular, sino hasta Hasta que se fue Brett Favre. en el 2008, me parece. Ujú.
que ganaron un Super Bowl con él, pero después de ahí Sí, tuvo... solamente 3 o 4 finales de conferencia que Ujú. perdieron. Sí, sí fue de altibajos. Va a ser un quarterback Salón de la Fama. Definitivamente. Sí va a ser una pérdida bastante sensible para Green Bay. A ver, va a ser interesante ver cómo Sí, va a funcionar ahora Green Bay sin Aaron Rodgers. porque su sucesor es Jordan Love, Sí, una sí. primera ronda ¿de qué universidad es? No ¿De dónde recuerdo. salió Alex Smith? ¿De Utah? Pero él es de Utah State, me Ah, Utah parece. State. Me parece, ajá. Ajá. Me acordé, dije, ¿de dónde es el de Alex Smith? Utah Que State. pues no ha jugado. Sí, no ha Igual no ha jugado. Sí. Y Jugó los poco. partidos que ha entrado, pues su desempeño ha sido así como que muy, Mm, muy dudoso. sí, entonces pues vamos a ver cómo ¿cómo funciona. funciona Green Bay con él? Se les va también, bueno, no han firmado al safety Adrian Amos. Ujú. Se les va el de la línea defensiva Dean Lowry, que se les Sí, va a sí. Minnesota. Ujú. Se les va Allen Lazard, del receptor, que se les va a Jets para reunirse con su viejo amigo. Sí. Se les va a Robert Tonyan, que se nos olvidó mencionarlo. Se les va a Robert Tonyan, que Sí. se va a Chicago. Se nos olvidó mencionar, creo que esa adquisición, no sé, la mencioné, creo que no. No recuerdo, pero llega a Chicago. Luego se les va la línea defensiva Jaron Reed, se les va a Seahawks. Sí. Randall Cobb Cobb. se les va a Jets, también para reunirse con su amigo. Con Aaron Rodgers, uno de los deseos de Aaron Rodgers. Se les va el linebacker Chris Barnes a Cardenales. Ujú. Y se les va el safety Vernon Scott, que se les va a Carolina. Y solamente se reforzaron con la llegada, para llenar esa parte justamente del safety, Tarvarius Moore de 49ers. Jonathan Owens, otro safety procedente de Tejanos. Ujú. El safety Matt Orsek, procedente de los Rams. Sí, fueron pocas llegadas. Nada más. Se reforzaron muy poco. Y retuvieron a Rudy Ford, Eric Wilson, Joshua Nick. O sea, retuvieron a varios, pero, pero de llegada. Sí, de los que se fueron, sí, se fueron varios importantes. No han firmado tampoco a Mason Crosby, su pateador de toda la vida. Toda la vida. Ni a Mercedes Lewis, el ala cerrada. O sea, ahorita no tienen ala cerrada prácticamente. Sí, digamos que enfocaron sus expectativas de refuerzos al draft. Que fue uno de los equipos que más tuvo. Sí. Fue uno de los equipos que más selecciones de draft tuvo. Y no precisamente por el cambio con Rodgers, porque prácticamente lo remataron. Sí. Prácticamente remataron a Rodgers de lo que se esperaba que fuera el canje. Sí, fue una negociación que duró hasta los últimos días antes del draft. Y eso porque ya le urgía también a Green Bay ya adquirir capital para... Sí. Entonces, pues sí, en la agencia libre realmente perdieron mucho y se reforzaron muy poco. Pero en el draft tuvieron 2, 4, 6, 8... 12, 13 selecciones. 13 selecciones de draft. Fue de los equipos que más tuvo en cuanto a selecciones de draft. Así que vamos a empezar porque son muchas. Tuvieron una primera ronda, un pick 13 que no quería soltar Jets, o sea que no se los quería ceder. Sí, no, nada más cambiaron de lugar. Lo que hicieron fue nada más cambiar de lugar. Ellos tenían el 15 y brincaron al 13. Y Jets, que tenía el 13, brincó al 15. Primera ronda, selección 13, pick 13. Draftean al ala defensiva Lucas Van Ness de Iowa. Sí, el segundo mejor del ranking colegial. Pues creo que una posición donde hace... Se les fue Zadarius Smith, pensaron que no les iba a pegar y se les cayó la defensiva sin Zadarius Smith. Entonces, Preston Smith no fue suficiente. Entonces este muchacho va a llegar a reforzar esa defensiva que va a tener que ser ahora sí la que cargue al equipo porque la ofensiva es una incógnita brutal. Sí, va a ser muy impredecible la ofensiva. Entonces la defensiva es donde necesitan reforzarlo. Tuvo una defensiva decente la temporada anterior, pero sí les hacen falta piezas, como dices, sobre todo en la línea frontal, la presión al quarterback. La presión al quarterback. Este muchacho era bueno en el colegial. Vamos a ver qué tal puede con las líneas ofensivas de la NFL. Pues a ver, porque pues por ahí con la de Detroit puede topar con paredes. Sí, igual la de Chicago trató de reforzarse, entonces
ver qué puede hacer. Vámonos a la segunda ronda. Tuvieron 2 segundas rondas. Ujú, Una procedente de Jets y la de ellos. La que procedente de Jets fue el pick 42. ujú. Donde eligen a Luke Musgrave Musgrave. a la cerrada de Oregon State. Sí, Justamente una posición que tenían vacía. No sí, tenían sí, nadie sí. en el Llega a roster. cubrir el puesto de Robert Tonyan. Y de Mercedes Luis que no lo Ujú. han firmado. Entonces él Exacto. sí va a ser Sí, titular de sí, sí. inmediato. Porque pues, no Sí, tiene. o si firman a Luis, pues Sí. alternarán entre ellos. Pero pues, de momento no hay firma. Ujú. ¿El qué ranking? ¿En qué ranking? Él es el de los 3 mejores del Del colegial. ¿Mm? Estamos hablando, habíamos dicho, Buffalo se llevó al mejor. A Dalton Kincaid. Kincaid, Ryder se llevó al segundo mejor, que era el de Notre Dame. Se me va el Sí, no lo tengo de momento. Michael Mayer. Ajá, sí, Michael Mayer. que estaba esperando que llegara con la Sí. máscara. Sí, este es el tercer mejor. Entonces, seguramente Green Bay lo va a poner a jugar. Sí, porque creo que no tienen de inicio. ahorita. Sí, sí, No, sí. se les fue todo a la ofensiva más que los novatos receptores de la temporada pasada. Sí, y está la duda de Mercedes Luis. Mercedes Luis. De ahí nos vamos a la segunda selección de segunda ronda, vaya, que fue el pick 50, donde draftean al receptor Jaden Reed de Michigan State, justamente porque se les fueron dos. Se les fueron sus 2 receptores. Sí. Entonces también va a llegar a cubrir ahí la posición. Ese que... Este es el sexto en el ranking colegial. Sí, porque pues, tienen a Christian Watson, Ujú. pero pues nada más, Sí, ya nada más, ya no Entonces tiene nada, necesitan más y solo tiene una ofensiva que pues va a ser una incógnita. Y con Jordan Love. Con Jordan Love. Tienen que empezar a armarle. Tener opciones y va a llegar también igual a ser titular. De ahí nos vamos a la tercera ronda, pick 78, draftean a Tucker Craft. Ujú. A la cerrada, otro a la cerrada Sí. de South Dakota State. Esto indica que no van a firmar entonces a Mercedes. Sí, Luis, o lo draftearon por si acaso. Sí, por si acaso. Sí, este muchacho es del número 6 en el ranking colegial de alas cerradas. Ujú. Entonces, lo draftearon por si las dudas, por si no llegan a ningún acuerdo con Mercedes Luis. Pero de momento el titular va a ser Lucas Musgrave. Sí. Él sí va a entrar luego. Ujú. De ahí, cuarta ronda, pick 116, draftean a Colby Wooden, tackle defensivo de Auburn. Sí. El número 14 en el ranking colegial. Él posiblemente llegue de rotación o Ujú. suplencia. Sí. Sí, no está muy rankeado muy alto como para llegar a pelear, ser pero titular. sí, Ujú. no. De ahí nos vamos a la quinta ronda, que tuvieron 2 quintas rondas. Ujú. La primera fue el pick 149, donde trataron a Sean Clifford, quarterback de Penn State. Sí. Uno Quarterback. que también se veía como prospecto del colegial. No estaba, bueno, aquí no lo pusieron dentro de los prospectos, pero era una opción interesante, Ujú. con cualidades. Green Bay lo lleva porque, pues, como dices, es una incógnita. Jordan Love Ujú. no se sabe cómo vaya a jugar, O si funciona o no. si funciona o no. Entonces, pues al menos tener un suplente que pues, pueda entrar en algún momento que se necesite. Y a lo mejor le come el mandado, ¿no? Sí. A Jordan Love. Pudiera ser. Su segundo selección de quinta ronda fue el pick 159, donde draftan al receptor Dontavion Wicks de Virginia. Sí, número 22 del ranking colegial. Está muy bajo en el ranking. Sí, entonces, pero pues a lo mejor le hacen falta receptores. sí, puede algo, por ahí. algo le vio Green Bay y por ahí se puede ganar un Rotación, puesto. por ahí suplencia, o por ahí una de esas hasta titular. Sí, ¿no? sí. Ahorita con Green Bay, Sí. el equipo de Green Bay es una incógnita. Sí, sobre todo la En ofensiva. todo, sí, la ofensiva por todas las piezas que se les fueron y muchos van a llegar de primer contacto. Sí, así que prácticamente a entrar Muchos van a ser novatos, Sí, entonces a entrar no al se sabe, ruedo. no se sabe. De ahí nos brincamos a la sexta ronda, que tuvieron 2 sextas rondas. Ujú. La primera fue el pick 179, eligen al ala defensiva Carl Brooks de Bowling Green. Ujú. Sí, número 17 en el ranking colegial. Va a llegar como posiblemente como suplente, a lo mejor por ahí tratar de pelear un puesto en el roster, puesto titular, pero a lo mejor el titular va a ser Lucas Van Ness, el que ya habíamos mencionado que A draftearon. lo mejor de rotación ronda para uno. darle descanso. Ujú, sí, Puede sí. ser, sí.
De ahí nos brincamos con la segunda selección de la sexta ronda, pick 207, Ujú. donde eligen al pateador Sí, sí. Anders Carlson Anders Carlson de de Auburn, lo que Auburn. pues indica que pues el pateador mítico Mason Crosby que ha estado con ellos Sí, sí. pues creo que desde el 2007, Sí, quién sabe más o desde menos. Sí, cuándo ya tiene está, muchos años. pues Pues, a ya se va a retirar porque sí, ya es un pateador sí, ya es veterano, veterano. Sí, entonces sí. Este muchacho pues, no es de los mejores del ranking colegial, pero pues algo tiene y a lo mejor o lo draftearon por si también ahí no llegan a no llegan alguna. a algún acuerdo con Crosby. Yo me acuerdo que lo tuve casi en todos mis fantasies y siempre me dio buenos puntos. Ahorita te digo cuándo llegó. Llegó en el 2007, sí me acordaba, 2007, sí, sí, 2007. ya tiene sus El del años en la NFL. Que 2022. bueno, los pateadores suelen ser más longevos. Sí, Entonces, ahí pudiera ser que este muchacho lo drafteó Green Bay por las dudas. Lo sí, mismo que pasa con la posición de Mercedes Luis. Luis. Este, aquí igual, como todavía no firman a Crosby, pues también por si las dudas, draftean un pateador para tenerlo en caso de que se necesite. Sí. De ahí nos brincamos a la séptima ronda donde tuvieron Ujú, cuatro selecciones de séptima ronda. La primera es el pick 232. ujú. Draftean al esquinero Carrington Valentine Sí, de sí. Kentucky. El número 20 del ranking colegial. Pues habría que ver qué puede llegar a ser en Green Bay. Sí, porque en cuanto a. Ah, caray, a ver. Ah, no, es que por aquí en el roster había uno con nombre parecido, me confundí. Porque en cuanto a esquineros, creo que no tienen Sí, tanto sí, sí. problema. Fue más en la posición de safeties, por ejemplo, donde, Sí, llegará a tratar de quedarse en el roster. aunque sea de suplencia, Ujú, sí, porque no, en la posición de esquineros me parece que están bien, que en eso no padecen. ujú. De ahí la segunda selección de séptima ronda, pick 235. Draftean al corredor Lew Nichols, Sí, sí. tercero de Central Michigan. Sí, número 23 en el ranking, igual. Igual de corredores tienen a Aaron Jones, Ujú. tienen al otro corredor, no me acuerdo cómo se Sí, llama. va a tratar de Entonces, quedarse como suplente o en el equipo de prácticas. sí, no, sí, Sí, en cuanto a corredores, creo que es de lo que menos padecen ahorita. ujú. Tercera selección de séptima ronda, pick 242. Anthony Johnson Jr., safety de Iowa State. Sí, sí, número 13 del ranking colegial. Igual también va a tratar de ganarse Sí, un estos lugar de como séptima suplente. ronda la tienen muy Muy difícil, difícil, muy, sí, muy sí, sí. difícil. Ujú, Y última selección de la séptima ronda, pick 256. ujú. Draftean al receptor Grant Dubov Wolves, ajá. de Charlotte. Sí, la Universidad de Charlotte, número 35 en el ranking colegial de receptores, igual. Suplencia, escuadra de También, ujú, prácticas. sí, también No, no tratar de va. quedarse en el roster final. Sí, estos cuatro de séptima ronda la tienen Sí, muy ay, complicado. complicado, Sí, sí, muy sí. complicado. Alguno de ellos podrá llegar como suplente, pero no creo que los cuatro puedan llegar al pasar el primer corte. Sí, no, lo veo muy difícil. Ujú. Impresiones generales de los refuerzos de Green Bay. Pues trataron de reforzar la defensiva, también, sobre todo la Sí, ofensiva, que donde se les fueron muchos jugadores, bueno, casi varios jugadores importantes. Esa ofensiva va a ser una incógnita. y pues, Este, casi todo vino del capital de draft, entonces la mayoría van a ser novatos, más sí, los sí, sí. novatos de la Sí, temporada pasada. se reforzaron con draft. Ya Ajá. decíamos, el ala cerrada, el ala defensiva que seleccionaron va a llegar a ser titular. Sí, El que le Lucas seleccionaron, Van Ness. el que seleccionaron en primera ronda. Igual el ala La cerrada, cerrada Luke Musgrave. también va a llegar ahí a competir la titularidad. Entonces, varios de estos Va a ser un equipo, van a va ser. a ser una ofensiva pues joven. Sí, Va a ser una ofensiva. sobre todo la ofensiva, muy joven. Ver lo que puede hacer Jordan Love. Love Y si no, en pues el ahí campo. está Sam Clifford, ahí el está de Sam Penn State. Clifford atrás, Sí, nada más sí, esperando que le den chance sí, sí. Sí, entonces para poder va a ser, competir. creo que este Green Bay va a ser una incógnita. Ujú, Va a ser una incógnita. A lo mejor le hizo falta reforzarse más en la posición de linebackers. ujú. Pero pues sí, es un equipo que, pues, anteriormente era uno de los candidatos
sobre todo porque tenían a Aaron Rodgers, pero ahora sin Aaron Rodgers, pues sí, va a ser Va a estar difícil y más con los difícil. refuerzos de Detroit, Ujú, más con sí, sí. de Minnesota, más como se reforzó Chicago, entonces Ujú. aguas, aguas. Vamos a pasar con el último equipo de esta división norte de la Conferencia Nacional y estamos hablando de los Minnesota Vikings. Sí, sí. Un equipo de Minnesota que, pues... Tenía problemas de dinero, era uno de los equipos que ujú. tenía problemas de dinero y se deshicieron de muchos jugadores, se deshicieron de más de los que llegaron. Espérate que no me cargue aquí la página de la agencia libre. Ahorita te digo Bueno, se fue Adam Thielen, el se receptor les fue Adam Adam Thielen, Thielen, que se fue a que Carolina. tenía una baja de juego, pero aún así creo que era un buen elemento. Sí, sí, se fue el defensivo Zadarius Smith, que se fue a Cleveland. ¿Verdad? Se fue el otro defensivo Dalvin Tomlinson, que se fue a Cleveland. Se fue el linebacker Eric Kendricks, Que se fue a que se Chargers. fue a Si te Chargers. acuerdas, fue lo único que se reforzó Chargers Sí, sí, aquella sí, vez. Sí. exactamente. Se fue el esquinero Patrick Peterson Que se fue a los a Steelers. Pittsburgh. Ujú. Se fue el otro esquinero Chandon Sullivan, que se Y fue a también Pittsburgh. Steelers. Sí. Ujú. Se fue el ala cerrada Irv Smith a Cincinnati. Cincinnati. El esquinero Cameron Dantzler. Dantzler, que se fue a Washington. El centro Greg Manx, que se fue a Buffalo. Y dos esquineros, se les fueron Doug Shelley Shelley a a Raiders. Raiders y Chris Boyd a Arizona. Se les fueron muchos defensivos. Sí, y se reforzaron solamente con Dion Lowry, que es Ujú. del línea defensiva de Packers. Ajá. Marcus Davenport de línea defensiva, que va a ser el interesante, Sí, sí, sí. que viene de Nueva Orleans. El Ujú. esquinero Byron Murphy de Cardenales. Sí, sí. John Williams, que llega de Patriotas, que ese no esperen nada de él. El esquinero. Pero yo creo que como era un equipo que tenía problemas de dinero, Se agarraron a lo sí, baratito. trataron de cubrir las posiciones de los que porque se les fueron varios esquineros, se les fueron, creo que todos sus esquineros, 4 esquineros se les fueron en la agencia libre, entonces tratar de cubrir esas posiciones, pero pues, al no tener mucho dinero, pues agarraron lo más accesible que encontraron. Llega Troy Reader, el linebacker de Chargers. Ujú. Llega el receptor Brandon Powell de De Rams. y el ala cerrada Josh Oliver de Baltimore. Y Nada más. nada más. Fue el único que se reforzaron. Y realmente está complicado porque en Capital de Draft igual no tuvieron muchas Sí, no tuvieron mucho. selecciones. Entonces, y sí, trataron de hacer lo posible con lo poco que tenían de margen en el tope salarial. Ujú. Tuvieron que dejar ir a muchos jugadores por lo mismo para ir desahogando presupuesto. Y llegaron muy pocos jugadores baratos que pues en sus otros equipos no fueron de lo mejor. Y, Ya pues, decía y retuvieron a Williams. lo más que pudieron Ujú, también. sí, sí, sí. Por eso también no tienen mucho dinero porque pues Sí, entonces prácticamente, sí, Minnesota, pues lo que hizo fue, cubrir posiciones, ujú. las posiciones que se les fueron. Vamos a pasar al draft. Tuvieron pocas selecciones, tuvieron 6 selecciones. Ujú. Que en teoría, pues en teoría deberían de tener 7, ¿no? Pero Entonces, con la cantidad de personal que se les fue, es como Ujú. pensar que debieron de tener más. Vamos a empezar con la primera ronda, pick 23. Draftean al receptor Jordan Addison de USC. sí, sí, el número 3 del ranking colegial, él probablemente va a llegar a un puesto titular. Porque pues Adam Ah, Thielen se les se fue. Nomás tienen a Justin Jefferson y Kille, Llegó Brandon Powell. y KJ Osborne y Brandon Ujú. Powell como que no son Sí, sí, sí. titulares, serían como tercer receptor. Ujú. Entonces necesitan un segundo receptor. Sí, sí, uno que de impacto. Este muchacho pues, lo hizo bien en USC, entonces pues, probablemente va a llegar ahí a, a un puesto Titular. Sí, sí, sí. Puesto titular. De ahí no tuvieron segunda ronda, tuvieron tercera ronda. Vamos a empezar con el pick, vamos a continuar con el pick 102, donde draftean a Mickey Blackmon, Ujú. esquinero de USC. Sí, sí. Nuevamente, A se les cubrir fueron todos. Se les fueron muchos esquineros, entonces va a venir a reforzar esta posición. ya- Otro que pues también va a tener parece que va a tener regularidad en ese equipo Sí. de Minnesota, porque Sí. como decíamos, se les fueron 4 o 5 esquineros, se les fueron sus 5 Va a llegar así esquineros. como que... Creo que se les fueron todos sus esquineros, entonces va a llegar prácticamente a
a cubrir el puesto. Así como, y no ninguno de nuestros esquineros puede cubrir a Justin Jefferson, pues tú no vas a poder cubrir a tampoco a Sí, ningún sí, receptor para que se te quite. exactamente. De ahí nos brincamos a la cuarta ronda, pick 134. Draftean al safety Jay Ward Ujú. de LSU. Sí, número 10 del ranking colegial. Eh, En cuanto a safeties, creo que no se les fue no se les ninguno. fue ninguno, pero pues, probablemente llegue también a pelear ahí un puesto en la suplencia O de de rotación. rotación. Ujú. Ujú. O pensando en el futuro. Sí, sí. Porque LSU pues, es una universidad también Sí, sí, sí. de Sí, las buenas. sí, que después de que se fue Burrow, como que bajó el nivel, pero ha seguido, sigue siendo competitivo. Sí. De ahí nos brincamos a la quinta ronda, pick 141. Draftean al tackle defensivo Jacqueline Ajá, Roy de LSU LSU, también. igual, sí, el número 11 del ranking colegial en cuanto a ataques defensivos. Creo que la defensiva de Minnesota, a lo mejor no se les fueron más en el perímetro. Este Ujú. muchacho pues va a llegar también a tratar de quedarse en el roster final, Ujú. no como titular, puesto de Ok. suplente ahí, o si lo hacen mejor, pues pudiera ser de Pues rotación. de ahí tuvieron dos quintas rondas, perdón. La segunda quinta ronda fue el pick 164. Ujú. Draftean al quarterback Jaren Hall Sí, sí. de BYU, de Brigham Young. Sí, sí, el número 7 en el ranking colegial, era top 10 de los prospectos en cuanto a corebacks. Se hablaban muchas cosas buenas Bien. de él, tuvo buenas participaciones en el colegial, va a llegar a ser suplente Sí, porque aparte retuvieron a Nick Mullens, Sí, sí, entonces tercer pues, sí, coreback. Y va a estar ahí ya a lo de mejor, suplente. pues, pensando en el futuro, si está bien rankeado, pensando Ujú. en un futuro. Sí, en un futuro, pero mientras lo tendrán ahí para al menos tener dos corebacks por si se necesita. Hoy en día ya todos los Hoy equipos en día ya ni tres corebacks son son suficientes. suficientes, sí, Sí, entonces cualquier cosa puede pasar. sí. Ujú, Y por último, no tuvieron sexta ronda, tuvieron séptima, pick ujú. 222. Draftean a Dwayne McBride, Ajá. corredor de esa universidad. La Universidad de Alabama en Birmingham. Ah, caray. Así, sí, por eso es UAF. Wow. La Universidad de Alabama, Campus Birmingham, se podría decir aquí. Así como el... ¿Cuál es la que te dije? La Universidad de Arkansas, No, sí, Campus sí, Querétaro, algo así. exactamente. Esta es Universidad de Alabama, Campus Birmingham, número 11 del ranking colegial. En el juego terrestre de Minnesota creo que no fue lo mejor la temporada anterior. No, aún así es Sí, sí. bastante decente Ujú. con... Sí, entonces este muchacho pudiera ahí competir por un puesto de suplente, pero veremos estos meses qué puede hacer. A ver, impresiones generales de los refuerzos de Minnesota. Minnesota trató como decíamos, tenía problemas económicos, Se les fueron se casi les todos. fueron, sobre todo a la defensiva, tuvieron que dejar ir muchos jugadores para poder ponerse a mano en sus problemas económicos. Eh, en la agencia libre trataron de llenar algunos puestos con lo que podían hacer económicamente con el dinero que les Sí, pues sobraba. llega Joan Sí, Williams sí, nunca lo vi jugar, sí, imagínate. sí, 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 entonces trataron de llenar ahí algunos de los puestos que pudieran y pues lo demás también del draft, también agarrar ahí lo que necesitaran reforzarse. Digo, en cuanto a receptores, pues llegó Jordan Addison y el esquinero. Sí va a ser un equipo que no creo que vaya a tener el mismo ¿Nivel? nivel de la temporada. Que Ok. de por sí, el nivel de la temporada anterior también fue muy engañoso. Lo de Minnesota fue muy engañoso porque más de la mitad de sus partidos que ganaron, o si no, casi todos, los ganaron Sí, apretadamente. pues del de Nueva Ujú. Inglaterra, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te sí, acuerdas? sí. El de Gigantes Los también. mismos Jets con su coreback suplente les No, pelearon. Sí, perdieron el- con Detroit. la paliza que les metió Dallas, ¿te Dallas les acuerdas? metió una Una paliza. paliza. Green Bay también los apaleó con Aaron Rodgers. Entonces, sí, no, fue un equipo muy, muy engañoso. Y ahora con todas estas bajas que tuvieron y con, digamos que lo poco que llegó en la agencia libre y lo que pudieron reforzarse en el draft, mm, dudo mucho que sigan al mismo nivel. Tienen a Kirk Cousins, que pues es un mariscal de campo
que él lo hace bien. Es un Pero mariscal de campo le ha bueno. costado trabajo durante los últimos años el juego Sí, sí, importante. sí. Entonces, pero de todas maneras están en una división que como digo, es una división que está abierta. Ahora Ujú. que se fue Aaron Rodgers Rodgers y y Green Bay parece que baja un poco el nivel. Va a ser una división abierta. Creo que que es va a ser el una que, el división que aproveche, el que muy sepa aprovechar competitiva. sobre todo los duelos Los duelos divisionales. divisionales, va a ser el ganón ahí. Sí, va a ser muy difícil pronosticar un favorito en esa división. Por lo que se vio la temporada anterior, yo creo que pudiera ser Detroit. Detroit es Debe ser en y Detroit. ver qué pasa si se mantiene la ofensiva. Sí, exactamente. Entonces, va a ser interesante ver a Minnesota la siguiente temporada si puede hacer lo mismo que hizo la temporada anterior. Muy bien. Pues ya acabamos con el análisis del norte de la nacional. Creo que se nos va a dar tiempo. Bueno, no, Iba. Se nos va a dar todavía tiempo antes de eso que te platiqué de grabar el sur para acabar con los análisis NFL y después buscarnos un chance, aunque sea nada más para los retro. Noticias, creo que no salió nada importante. Pues no, solo lo de los boletos Sí, lo de los de Tom boletos Brady. y que pues, Que cancelaron el premio de la vaya, Fórmula 1, pero ese no es de otro es deporte. otro deporte. Entonces, pues bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Mañana toca NFL Retro de leyendas de la NFL, creo que se va a llamar esa miniserie. Va a estar interesante, es una historia interesante, es un personaje icónico del deporte. Espero les guste. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en las demás plataformas como lo es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así como en Twitter como F de Emparrillado. Así que bueno, eso será todo amigos, nos vemos, adiós a todos.